Las 10 mujeres más influyentes de la Biblia y sus secretos. La Biblia no es un simple libro de historia. Es la palabra viva de Dios, llena de relatos extraordinarios que revelan su carácter, su propósito y cómo obra a través de hombres y mujeres comunes para cumplir un plan eterno. En sus páginas encontramos reyes y profetas, pastores y pescadores, pero también descubrimos el papel trascendental de mujeres que marcaron la historia con su fe, valentía y obediencia. Hoy vamos a recorrer juntas y juntos la vida de 10 mujeres influyentes en la Biblia. Ellas no solo fueron importantes en su tiempo, sino que dejaron un legado espiritual eterno que sigue inspirando a generaciones. Cada una enfrentó decisiones cruciales, desafíos imposibles y situaciones de dolor, pero con su fe en Dios se convirtieron en ejemplo y testimonio para nosotros. Estas mujeres nos enseñan secretos de vida que no se encuentran en los libros de filosofía ni en las motivaciones humanas. Nos muestran que la verdadera fuerza no viene de la apariencia, ni del poder, ni de los recursos, sino de confiar plenamente en el Señor. En este viaje, descubriremos cómo una joven campesina se convirtió en reina para salvar a su pueblo, cómo una madre entregó a su hijo para que sirviera a Dios, cómo una mujer extranjera fue parte de la genealogía del Mesías, y cómo una humilde doncella fue elegida para dar a luz al Salvador del mundo. Quédate hasta el final, porque la número 10 no solo guarda una enseñanza poderosa, sino que puede cambiar para siempre tu manera de entender el plan de Dios para tu vida. Lo que aprenderás hoy no es historia antigua, es una guía viva para tu fe en el presente. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu forma de ver los desafíos, tus decisiones y tu relación con Dios. 1. Eva, la madre de todos los vivientes. Eva ocupa un lugar único en toda la historia de la humanidad, pues fue la primera mujer creada por Dios. Su nombre, que significa vida, refleja su papel como madre de toda la humanidad. En el libro de Génesis capítulo 2, versículos 22 y 23, leemos cómo Dios formó a Eva de la costilla de Adán. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Eva tuvo el privilegio más grande que ser humano alguno haya tenido después de Adán: caminar en el huerto del Edén en plena comunión con su Creador. No había separación, no había pecado, no existía dolor, ni muerte. Su vida comenzó en un estado de perfección y armonía con Dios, algo que nos muestra cuál fue el propósito original de la creación: vivir en relación directa con el Señor. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que Eva fue también la primera en ser tentada por la serpiente. En Génesis capítulo 3, el enemigo engañó a Eva haciéndole dudar de la palabra de Dios, y ella comió del fruto prohibido. Este acto de desobediencia trajo consecuencias graves: la entrada del pecado, la muerte y la separación de Dios para toda la humanidad. No obstante, aun en medio de ese momento trágico, Dios dio una promesa de esperanza. En Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos el primer anuncio del Evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Con estas palabras, el Señor declaró que de la descendencia de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente: Jesucristo, el Redentor. Aunque Eva cayó, Dios le otorgó la honra de ser la portadora de la promesa de salvación. De su linaje nacería el Mesías que vencería el pecado y la muerte. Eva, por tanto, es símbolo tanto de la fragilidad humana como de la gracia restauradora de Dios. Su historia nos recuerda que incluso cuando fallamos, el Señor tiene un plan de redención preparado. Lo que el enemigo quiso usar para destrucción, Dios lo transformó en el inicio del camino hacia la salvación. Secreto de Eva. Aunque fallamos,
Dios siempre tiene un plan de restauración. No importa cuán grande sea la caída, su misericordia abre un camino para levantarnos y darnos esperanza en Cristo. En 2. Sara, la madre de la fe. Sara, cuyo nombre originalmente fue Sarai, es una de las figuras femeninas más destacadas en toda la Escritura. Fue esposa de Abraham y madre de Isaac, el hijo de la promesa. Aunque parecía destinada a la esterilidad, su historia demuestra que nada es imposible para Dios cuando Él ha determinado cumplir su palabra. Desde el principio, la Biblia nos muestra la lucha de Sara con la imposibilidad. En Génesis capítulo 11, versículo 30, se nos dice con claridad: «Mas Sarai era estéril y no tenía hijo». Esta breve afirmación nos revela el escenario en el que Dios decidió manifestar su poder. Cuando Abraham recibió la promesa de que llegaría a ser padre de una gran descendencia, Sara era parte inseparable de ese plan. Sin embargo, el tiempo pasaba y la promesa parecía retrasarse. En su desesperación, incluso llegó a tomar decisiones humanas, como dar a Abraham a su sierva Agar, de donde nació Ismael, Génesis 16, 1-4. Aún así, Dios dejó en claro que su propósito no se cumpliría a través de Ismael, sino a través de un hijo nacido de Sara. La Escritura relata el momento en que Dios confirmó la promesa de manera directa. En Génesis capítulo 18, versículos 10 al 14, el Señor le anunció a Abraham que Sara tendría un hijo al año siguiente. Al oírlo, ella se rió, pensando que era imposible a causa de su avanzada edad. Pero Dios respondió con una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Finalmente, Génesis capítulo 21, versículo 2, nos muestra el cumplimiento glorioso de lo prometido. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Lo que parecía una risa de incredulidad se convirtió en una risa de gozo, pues Isaac, cuyo nombre significa risa, fue la prueba viviente de que Dios siempre cumple su palabra. En el Nuevo Testamento, Sara es recordada como ejemplo de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice: «Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido». La vida de Sara nos enseña que la fe no significa nunca tener dudas, sino aprender a confiar en medio de la espera y la imposibilidad. Ella pasó de la incredulidad a la fe, y de la esterilidad al fruto de la promesa. Secreto de Sara: no hay edad ni límite humano para los planes de Dios. Cuando todo parece imposible, es ahí donde Él muestra su poder y fidelidad. 3. Rebeca, la mujer que discernió el plan de Dios. Rebeca es una de las mujeres más fascinantes de la Biblia, porque su vida nos enseña cómo un corazón sensible y dispuesto puede ser usado por Dios para que se cumplan sus planes eternos. Su historia comienza en Génesis 24, cuando Abraham envía a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac. El siervo ora pidiendo una señal clara de Dios, que la mujer que ofreciera agua no solo para él, sino también para sus camellos, fuera la escogida por el Señor. En ese momento aparece Rebeca. Ella no solo cumple con lo pedido, sino que va más allá, mostrando un espíritu hospitalario, servicial y generoso. Recordemos que darle de beber a varios camellos no era tarea fácil, pues cada uno podía consumir hasta 40 litros de agua. Esto muestra que Rebeca no actuó con pereza ni con cálculo, sino con disposición y diligencia. Esa pequeña acción reveló un gran corazón, y Dios usó ese gesto para confirmar que ella era la elegida. Más adelante, la vida de Rebeca nos muestra otro aspecto clave: el discernimiento espiritual. Cuando sus hijos, Jacob y Esaú, crecieron, la Escritura dice en Génesis 25:23, «Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor». Dios ya había revelado su plan.
indicando que la primogenitura y la bendición del pacto recaerían sobre Jacob y no sobre Esaú, aunque éste fuera el primogénito. Cuando llegó el momento de la bendición, Rebeca actuó para que se cumpliera lo que Dios había dicho. Aunque sus métodos pueden ser cuestionados, y ciertamente hubo engaño en la forma en que ayudó a Jacob a obtener la bendición de Isaac, no podemos pasar por alto que ella comprendió el propósito divino. Rebeca sabía que la bendición del pacto debía recaer en Jacob, porque ese era el plan de Dios desde el principio. Aquí encontramos una gran lección. Muchas veces, los planes de Dios no coinciden con las tradiciones humanas, ni con lo que parece lógico a los ojos de los hombres. En aquella cultura, Esaú, como primogénito, debía recibir la bendición. Pero Dios había escogido a Jacob, y Rebeca, a pesar de sus errores, se alineó con lo que el Señor había dicho. El secreto de Rebeca es que supo discernir los tiempos y entender que la voluntad de Dios era más importante que las costumbres o las apariencias. Su vida nos recuerda que un corazón dispuesto, atento y sensible a la voz de Dios puede marcar la diferencia en la historia. Hospitalidad y servicio. Desde el inicio, mostró un carácter que se entrega más allá de lo mínimo. Discernimiento espiritual. Supo reconocer cuál era el plan de Dios, aunque su ejecución tuvo fallas. Disponibilidad para ser usada. Fue parte de la genealogía de Cristo porque se dejó guiar por los propósitos divinos. En definitiva, Rebeca nos enseña que aunque podemos cometer errores humanos, lo más importante es buscar y discernir la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos, Él puede usar incluso nuestras debilidades para llevar a cabo su plan perfecto. Aplicación para nosotros hoy. No basta con conocer las promesas de Dios. Necesitamos discernirlas y actuar en fe. Quizás haya momentos en los que parezca que todo está en contra, o que las tradiciones y lo lógico digan una cosa, pero si Dios ha hablado, debemos permanecer firmes en lo que Él ha dicho. El secreto está en tener un corazón como el de Rebeca, dispuesto, sensible y lleno de fe. Si quieres que Dios te use como usó a Rebeca, escribe en los comentarios: Señor, quiero discernir tu voluntad. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte para conocer más sobre las mujeres más influyentes de la Biblia. 4. Miriam, la primera profetisa de Israel. Miriam ocupa un lugar especial en la historia del pueblo de Israel porque fue la primera mujer en la Biblia identificada como profetisa. Su vida refleja tanto momentos de gran victoria como episodios de debilidad humana, y en ambos encontramos enseñanzas poderosas. Desde su infancia, Miriam ya mostró valentía y fe. En Éxodo 2:4, cuando Moisés, siendo un bebé, fue colocado en una canasta y puesto en el río Nilo, Miriam se quedó a lo lejos observando lo que sucedería. Fue ella quien intervino con astucia para que la propia madre de Moisés terminara siendo su nodriza. Esto demuestra que desde temprana edad, Miriam tuvo un papel activo en los planes de Dios para salvar a su pueblo. Años más tarde, después de que Dios abrió el Mar Rojo y liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, Miriam aparece en una de las escenas más gloriosas de adoración colectiva en la Biblia. En Éxodo 15, 20, 21, se nos dice: Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Aquí vemos a Miriam como líder espiritual, guiando a las mujeres de Israel en alabanza y proclamando la grandeza de Dios. En este momento, ella representa lo que significa ser instrumento de adoración y testimonio, recordándole al pueblo que la victoria no fue por su propia fuerza, sino por la intervención del Señor. Sin embargo, la Biblia también nos muestra un lado frágil de Miriam. En Números 12, junto con Aarón, murmuró contra Moisés cuestionando su liderazgo y diciendo:
¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Números 12:2. Esto revela cómo incluso siervos de Dios pueden caer en el orgullo y en la falta de respeto hacia la autoridad establecida por el Señor. Como consecuencia, Miriam fue castigada con lepra. Números 12:10. Lo impactante es que, aunque Miriam sufrió las consecuencias de su error, también experimentó la restauración de Dios. Moisés intercedió por ella, y después de 7 días fuera del campamento, fue sanada. Esto nos recuerda que aunque podemos tropezar, Dios es misericordioso y restaura cuando hay arrepentimiento y dependencia de Él. El secreto de Miriam está en 2 lecciones fundamentales. La adoración sincera abre caminos de victoria, une al pueblo y glorifica a Dios. La humildad y el respeto a la autoridad sostienen nuestra comunión con el Señor y nos guardan del orgullo espiritual. Aplicación para nosotros hoy. Podemos ser usados por Dios en momentos poderosos de alabanza y victoria, pero nunca debemos olvidar que la humildad es el fundamento de toda relación con Él. Si servimos sin humildad, corremos el riesgo de caer en orgullo y perder lo que Dios nos quiere dar. La verdadera grandeza está en adorar a Dios con un corazón sincero y reconocer su autoridad en nuestra vida. Si quieres que tu adoración llegue al cielo como la de Miriam, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a adorarte con humildad. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte para seguir descubriendo los secretos de las mujeres más influyentes de la Biblia. 5. Débora, la jueza y profetisa valiente. En una de las épocas más oscuras de Israel, cuando el pueblo vivía bajo opresión y había olvidado a Dios, Él levantó a una mujer para traer dirección, esperanza y victoria. Débora. En Jueces 4:4-5 leemos: Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Este pasaje nos muestra el carácter extraordinario de Débora. Ella no solo fue profetisa, recibiendo y transmitiendo la palabra de Dios, sino también jueza, tomando decisiones sabias en medio de la confusión nacional. Era reconocida por su pueblo como una mujer íntegra y guiada por el Espíritu del Señor. En aquellos días, Israel estaba oprimido por Jabín, rey de Canaán, cuyo ejército estaba comandado por Sísara, un temible general con 900 carros de hierro. Jueces 4:3. Durante 20 años, el pueblo clamó a Dios por ayuda, y fue en ese contexto que Dios levantó a Débora como líder. Ella llamó a Barak, hijo de Abinoam, y le transmitió la orden del Señor: reunir 10,000 hombres y enfrentar a Sísara en el monte Tabor. Sin embargo, Barak dudó. Le dijo a Débora: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Jueces 4:8. Esto demuestra que incluso los hombres de guerra reconocían en Débora la presencia y autoridad de Dios. Débora aceptó ir, pero con una advertencia profética: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Jueces 4:9. Y así fue. Después de una batalla decisiva, Sísara huyó y fue finalmente derrotado por otra mujer, Jael, quien lo mató en su propia tienda. Jueces 4:21. El capítulo siguiente nos muestra uno de los cantos más antiguos y hermosos de la Biblia, el Cántico de Débora en Jueces 5. Allí ella alaba a Dios por la victoria, reconociendo que la fuerza de Israel no provenía de su ejército, sino del poder del Señor. En ese cántico declara: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Jueces 5:31. Débora nos enseña que una mujer que escucha la voz de Dios, aunque viva en tiempos de crisis,
puede ser instrumento para traer libertad y transformación a todo un pueblo. Ella fue juez, profetisa, consejera, madre espiritual de Israel y ejemplo de que la verdadera valentía nace de la fe en Dios y no de las armas humanas. El secreto de Débora es este. Una mujer guiada por Dios puede levantar a toda una nación con valentía y fe. Su vida nos recuerda que cuando el pueblo clama y se vuelve al Señor, Él puede usar a quien menos se espera para traer victoria. Aplicación para nosotros hoy. Vivimos tiempos de incertidumbre y crisis, pero así como Dios levantó a Débora, también hoy busca hombres y mujeres dispuestos a obedecerle y a levantarse con valentía para guiar, aconsejar y ser luz en medio de la oscuridad. No importa tu género, tu edad o tu posición social. Lo que importa es tu disposición para escuchar la voz de Dios y actuar en fe. Si quieres que Dios te use como usó a Débora, escribe en los comentarios, Señor, aquí estoy, úsame con valentía. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte, porque vienen más enseñanzas que fortalecerán tu fe y te mostrarán cómo Dios obra a través de hombres y mujeres comunes para cumplir su propósito eterno. 6. Ruth, la mujer de la lealtad inquebrantable. La historia de Ruth es una de las narraciones más conmovedoras de toda la Biblia, porque nos muestra cómo Dios puede tomar a una extranjera, una mujer sin esperanza, y transformarla en parte de su plan eterno de salvación. Ruth era moabita, de un pueblo que muchas veces fue enemigo de Israel. Tras la muerte de su esposo, pudo haber regresado a su tierra, pero tomó una decisión radical de fe y lealtad hacia su suegra Noemí. En Ruth 1:16-17 leemos sus palabras inolvidables. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Con esta declaración, Ruth abandonó su pasado, sus dioses y su cultura, y se unió con fe al Dios verdadero. Cuando llegaron a Belén, Ruth mostró su humildad y su disposición al trabajo, recogiendo espigas en los campos. Fue allí donde llamó la atención de Buz, un hombre justo y temeroso de Dios, quien la protegió y la trató con bondad. En Ruth 2:12, Booz le dijo, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La fidelidad de Ruth no pasó desapercibida para Dios. Ella se convirtió en esposa de Booz, y juntos tuvieron un hijo llamado Obed, quien fue abuelo del rey David. Esto significa que Ruth, una extranjera, entró en el linaje real de Israel y, más aún, en la genealogía del Mesías, Jesucristo. Mateo 1:5. El mensaje espiritual es poderoso. Ruth nos enseña que no importa nuestro origen, nuestro pasado o nuestra condición social. Lo que importa es nuestra decisión de seguir al Dios verdadero con un corazón sincero y fiel. La lealtad y la fe abren las puertas a un propósito mayor del que imaginamos. El secreto de Ruth es este. La fidelidad y la lealtad atraen la bendición de Dios y abren puertas de propósito eterno. Aplicación para nosotros hoy. Así como Ruth eligió seguir a Dios en lugar de volver atrás, nosotros también debemos decidir cada día serle fiel, aunque el camino parezca incierto. Esa decisión de lealtad trae bendiciones que no solo nos alcanzan a nosotros, sino que impactan a generaciones futuras. Si crees que la fidelidad a Dios abre puertas que el mundo no puede cerrar, escribe en los comentarios. Soy fiel a Dios. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de la fidelidad divina. Y suscríbete, porque seguiremos descubriendo historias que marcaron la eternidad. 7. Esther. La reina que arriesgó su vida. La historia de Esther es una de las narraciones más inspiradoras de la Biblia,
porque muestra cómo Dios puede levantar a alguien en el lugar y en el momento exacto para cumplir su plan de salvación. Esther era una joven judía que había quedado huérfana y fue criada por su primo Mardoqueo. Esther 2:7. Aunque parecía una mujer común, Dios tenía un propósito extraordinario para ella. Cuando el rey Asuero buscaba nueva reina, Esther fue escogida por su belleza y gracia, pero más allá de eso, Dios mismo la estaba posicionando en un lugar estratégico. El desafío más grande vino cuando Amán, enemigo de los judíos, tramó un plan para exterminarlos. En ese momento crítico, Mardoqueo le envió un mensaje clave que encontramos en Esther 4:14. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther entendió que su posición no era casualidad, sino parte del plan divino. Aunque entrar a la presencia del rey sin ser llamada podía costarle la vida, decidió arriesgarse. Antes de hacerlo, pidió que todo el pueblo judío ayunara con ella durante 3 días. Esther 4:16, mostrando dependencia total de Dios. Finalmente, Esther se presentó ante el rey y encontró gracia en sus ojos. Su valentía y fe fueron instrumentos que Dios usó para frustrar los planes de Amán y salvar a todo su pueblo. El impacto de su decisión es tan grande que hasta hoy el pueblo judío celebra la fiesta del Purim, en memoria de la liberación que Dios les dio a través de Esther. El secreto de Esther es este: Dios nos coloca en lugares estratégicos con un propósito mayor al que imaginamos. No estamos donde estamos por casualidad. Cada posición, cada etapa de nuestra vida, puede ser parte de un plan divino más grande. Aplicación para nosotros hoy. Esther nos enseña que debemos tener valentía para defender la verdad y cumplir la voluntad de Dios, incluso cuando hacerlo implique riesgos. Muchas veces, nuestro silencio puede costar vidas, pero nuestra voz, levantada en fe, puede traer salvación y esperanza. Si crees que Dios también te ha puesto en un lugar especial con un propósito, escribe en los comentarios: tengo un propósito. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesita ser valiente en su fe y suscríbete, porque aún faltan más mujeres que marcaron la historia bíblica con su obediencia. 8. María, la madre de Jesús, la sierva dispuesta. La historia de María es el ejemplo supremo de una vida entregada a la voluntad de Dios. No era una mujer rica ni poderosa, sino una joven humilde de Nazaret. Sin embargo, fue escogida para la tarea más trascendental de la historia: ser la madre del Salvador del mundo. El relato en Lucas 1:26-38 nos muestra cómo el ángel Gabriel fue enviado por Dios para anunciarle que concebiría al Hijo del Altísimo por obra del Espíritu Santo. Ante semejante mensaje, María tuvo dudas humanas, preguntando: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1:34. Sin embargo, la respuesta del ángel reveló el poder divino. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Lo más impactante es su respuesta final en Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María aceptó con humildad y fe un plan que le costaría incomodidad, rechazo social e incluso dolor. Ser madre del Mesías no significaba una vida fácil. Ella tendría que enfrentar rumores de infidelidad, huir con José y el niño a Egipto para escapar de Herodes, Mateo 2:13-14, y años más tarde, ver a su hijo colgado en una cruz. Sin embargo, su obediencia permitió que se cumpliera la promesa mesiánica. María no solo presenció el nacimiento de Jesús en Belén, sino que también lo acompañó en su ministerio, Juan 2:1-5. Lo vio morir en el Calvario, Juan 19:25, y fue testigo de su resurrección y de la iglesia naciente, Hechos 1:14. El ejemplo de María nos enseña que la verdadera grandeza no está en la posición social ni en los logros humanos, sino en la disposición total a obedecer la voluntad de Dios. Secreto de María.
La obediencia total abre camino para que Dios cumpla sus planes más grandes en nuestra vida. Aplicación para nosotros hoy. María nos recuerda que no hay llamado demasiado grande ni situación demasiado difícil cuando confiamos en la fidelidad de Dios. Si decimos sí a su voluntad, aunque no entendamos todo, Él se encargará de cumplir su propósito en nosotros. Si quieres tener un corazón obediente como el de María, escribe en los comentarios: hágase tu voluntad. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite aprender a confiar en los planes de Dios y suscríbete para conocer más historias de mujeres que marcaron la Biblia. 9. María Magdalena, la transformada por Cristo. María Magdalena es una de las mujeres más impactantes del Nuevo Testamento, no por una posición social o riqueza, sino por el testimonio de una vida completamente transformada por el poder de Jesús. En Lucas 8:2, leemos que Jesús la había liberado de 7 demonios. Este detalle nos revela cuán profunda era su opresión espiritual y cuán grande fue la obra de liberación que Cristo realizó en ella. Desde ese momento, María Magdalena se convirtió en una de las seguidoras más fieles del Maestro, caminando con él y apoyando su ministerio junto con otras mujeres que servían con sus bienes. Lucas 8:3. Su fidelidad brilló de manera especial en los momentos más oscuros. Mientras muchos discípulos huyeron por miedo cuando Jesús fue arrestado y crucificado, María Magdalena permaneció junto a la cruz, mostrando un amor y una lealtad inquebrantables. Juan 19:25. Ella no abandonó al Salvador ni siquiera en la hora del dolor más intenso, pero su papel más glorioso llegó en la mañana de la resurrección. En Juan 20:11-18, María fue la primera en ver a Jesús resucitado. Aunque al principio pensó que era el hortelano, cuando escuchó que él la llamó por su nombre, María, sus ojos fueron abiertos y reconoció a su Señor. Jesús le encomendó un mensaje extraordinario: anunciar a los discípulos que él había resucitado. En ese sentido, María Magdalena fue la primera mensajera del Evangelio de la Resurrección. Su vida nos enseña que no importa cuán profundo haya sido nuestro pasado, cuando Cristo nos restaura, lo hace de manera completa. María pasó de estar esclavizada a la opresión espiritual, a convertirse en testigo privilegiada del evento más grande de la historia, la victoria de Jesús sobre la muerte. Secreto de María Magdalena. Quien ha sido restaurado por Jesús nunca vuelve a ser el mismo. Aplicación para nosotros hoy. María Magdalena nos recuerda que el amor y la gracia de Cristo tienen poder para liberarnos de cualquier cadena. Y una vez que hemos sido restaurados, nuestra vida debe convertirse en un testimonio vivo de gratitud y fidelidad al Señor. Si crees que Jesús puede restaurar cualquier vida, escribe en los comentarios: soy libre en Cristo. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite experimentar la libertad que da Jesús. Y suscríbete para conocer la última mujer de esta lista que dejó un legado eterno. 10. Priscila, la maestra de la palabra. Priscila, junto a su esposo Aquila, fue una de las colaboradoras más cercanas del apóstol Pablo. La Biblia nos muestra en Hechos 18:26 cómo, al escuchar a Apolos predicar con pasión, pero con un conocimiento incompleto, ella y su esposo lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Esto nos habla de una mujer profundamente instruida en la palabra, con discernimiento y valentía, que entendía que enseñar la verdad era una responsabilidad sagrada. Priscila no solo fue una seguidora, sino también una maestra del Evangelio, alguien que sabía equilibrar firmeza y amor en la enseñanza. Su ministerio no quedó limitado a su tiempo, sino que trascendió como ejemplo para las generaciones posteriores. Mujeres y hombres que entienden que el reino de Dios avanza también a través de la enseñanza fiel y clara de la verdad. Secreto de Priscila. Enseñar la palabra con amor, claridad y convicción es un ministerio que impacta vidas y deja un legado eterno.
Reflexión final. Estas 10 mujeres nos recuerdan que Dios no mira las apariencias, los títulos ni la posición social, sino el corazón dispuesto. Cada una de ellas, desde Eva hasta Priscila, nos enseña que la obediencia, la fe, la lealtad, la valentía y la disposición a servir tienen un poder transformador que trasciende generaciones. Ellas nos muestran que Dios puede usar tanto a una joven humilde como María, como a una reina como Esther, tanto a una extranjera como Ruth, como a una mujer con un pasado marcado por el dolor como María Magdalena. Todas, en su diversidad de historias, tienen un mismo hilo conductor. Cuando el corazón se entrega a Dios, Él cumple su propósito eterno. Hoy la pregunta es personal. ¿Qué papel juegas tú en el plan de Dios? ¿Estás dispuesto a ser un instrumento en sus manos? ¿Serás capaz de decir, como María, en Lucas 1:38, «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra»? Recuerda, Dios sigue buscando hombres y mujeres que se levanten con fe, que confíen en sus promesas y que vivan con la certeza de que su vida puede marcar la eternidad. Oración final. Padre Celestial, en este momento levantamos nuestra voz delante de ti con gratitud. Gracias porque a través de la historia de estas mujeres nos muestras que tú no escoges a los más fuertes, ni a los más poderosos, sino a los que tienen un corazón dispuesto. Gracias por Eva, que nos recuerda la importancia de la obediencia. Gracias por Sara, que nos enseña a esperar en tus promesas. Gracias por Miriam, que nos muestra el poder de la adoración y la humildad. Gracias por Débora, que nos inspira a levantarnos con valentía en tiempos de crisis. Gracias por Ruth, que nos revela el valor de la lealtad. Gracias por Esther, que nos demuestra que tú nos colocas en lugares estratégicos con un propósito. Gracias por María, la Madre de Jesús, que nos enseñó la obediencia total a tu voluntad. Gracias por María Magdalena, que experimentó tu gracia transformadora. Y gracias por Priscila, que nos recuerda que enseñar tu palabra es un ministerio eterno. Señor, te pedimos que en nuestra vida produzcas esa misma fe, esa misma valentía y esa misma obediencia. Danos un corazón dispuesto como el de ellas para que se cumpla en nosotros tu plan perfecto. Que podamos decir como María, hágase conmigo conforme a tu palabra, y vivir cada día confiando en que tus caminos son más altos que los nuestros. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Escribe en los comentarios: Dios me usará como a estas mujeres si crees que Él tiene un propósito para ti. Dale like y comparte este video para que más personas descubran los secretos de estas mujeres de la Biblia. Y no olvides suscribirte a este canal, porque seguiremos revelando historias, enseñanzas y verdades de la palabra de Dios que transformarán tu vida.